Aquí estamos en la espada de Damocles hablando de los mecanismos que tiene la adivinación. Hemos recorrido algunos métodos ayer, vamos a recorrer algunos otros hoy, así no se hace tan pesada esta explicación profunda del mecanismo mismo, que lo vamos a retomar en unos momentos. Bueno, de entre los métodos de adivinación que existen, uno de ellos se llama la cartopedia. ¿Qué es la cartopedia? Se basa en el estudio de las plantas de los pies, no de las cartas del tarot justamente, las plantas de los pies. Los terapeutas alternativos desarrollaron este principio en forma de diagnóstico y curación de enfermedades por medio de la estimulación de zonas concretas en la planta del pie, que vendría a ser la reflexoterapia. Usted sabe que esto no estaba muy extendido por el tema de, digamos, de las fragancias que despiden los pies. Porque un cartopedista era un tipo que en realidad después le iba mal en el amor, porque imagínese que venía y se presentaba ante una dama y decía, mi amor, quiero expresarte todo mi cariño, ven que te voy a acariciar ese rostro que tienes de porcelana. Y la mujer le decía, Pero vos te estás loco. ¿Qué me estás diciendo? Si tenés un olor a pie de esas manos que no los puedo soportar. ¿Qué me estás tocando? Andate de acá, Roberto. se da cuenta, no ganaban el amor. Entonces el cartopedista se ha extinguido y se ha transformado en el reflexólogo, que más o menos corre la misma suerte. Yo le recomendaría que usted se vuelva en tal caso acupunturista, digitopunturista en distintas partes del cuerpo, pero no en las plantas de los pies. Porque si bien, bueno, hoy en día se utilizan a veces guantes y otras cosas, muchos que consideran que el contacto directo es lo ideal, bueno, después corren esa suerte, que donde quieran que vayan, toda la gente dice, mirá, ese que va ahí, ese es un reflexólogo podal. Mirá cómo se aparta la gente cuando avanza. Entonces, bueno, tiene su ventaja. Por ejemplo, usted quiere subir a un autobús o conseguir asiento y todas esas cosas lo consiguen en 30 segundos, porque todo el mundo huye despavorido como cuando un león en medio de la sabana africana persigue las cebras, igual. Luego está este es difícil, la catoptromancia o cataxtromancia. Es una forma de cristalomancia que consiste en captar los rayos de la luna en un espejo o que se suspende bajo el agua para leer los reflejos. Los espejos mágicos se hicieron muy famosos en la Edad Media. Toda la técnica de leer los reflejos se llama en inglés scrying y significa algo así como escudriñar. Y bueno, es mirar ya sea un espejo negro, pintado de negro por completo, con una vela normalmente al lado, junto a él, o a veces un espejo sumergido bajo el agua para que el movimiento del agua y sus refracciones lumínicas produzcan efectos también. Otras veces se mira la famosa bola de cristal, una esfera cristalina, a veces de un color, a veces no, eh, pero en todo, o el agua misma, como hacía Nostradamus, en todos los casos vemos que se repite el mismo patrón, es decir, un patrón azaroso, no azaroso, aleatorio, es decir, azaroso no porque sabemos que tiene ciertos límites. Es aleatorio en el sentido que puede producir cierta variedad de cambios y esos cambios se les empieza a dar un sentido. Es decir, si pasa tal cosa significa tal cosa, si pasa tal otra significa otra. Luego está la ceromancia, adivinación por las gotas de cera que se derretían y dice las hacían caer en un vaso de agua o con agua para sacar presagios según las figuras que se formaran. Parece que esto es muy común, hoy en día también se hace. Usted tiene una vela, la enciende, hace una pregunta, la deja que se queme y después mira a ver qué formas produjo. Aquí tenemos de nuevo esto del patrón aleatorio. Los turcos procuraban descubrir los crímenes y los robos por este método. Hacían derretir a fuego lento un pedazo de cera, murmurando algunas palabras, en turco obviamente, ¿no? Lo quitaban después del brasero y hallaban las figuras que indicaban quién era el ladrón, dónde estaba su casa o su guarida. Fíjese, mire la policía todos los métodos que tiene a mano y no los utiliza. Usted quiere saber, por ejemplo, quién le robó, no sé, el collar ese de su casa la otra vez cuando hizo una reunión de amigas para tomar el té. Entonces dice, ¿Quién será la que me robó el collar que yo tengo?
quiero saberlo porque cuando la descubra la voy a matar. La voy a matar. Entonces, ¿qué hace? Enciende una vela, deja que se derrita y al ratito en la vela se empieza a perfilar la cara de Martita, su amiga, a la cual usted va en 30 segundos a su casa, le voltea la puerta y le da una tremenda cachetada. En la Alsacia del siglo XV, aún hoy en día, cuando hay un enfermo y las buenas mujeres quieren averiguar qué santo les envió la enfermedad, toman tantos cirios de igual peso cuantos santos sospechan, y aquel cuyo cirio se consumió primero, es tenido por el autor del mal. Parece que en Alsacia, en el siglo XV, y dice aún hoy en día, parece, eh, piensan que los santos enviaron las enfermedades. Entonces usted pone, no sé, una vela para San Expedito, una vela para San Francisco, una vela para San, no sé, San Pedro, una vela y así. Y enciende todas, ¿no? La que se consume primero, ese es el maldito que le mandó la enfermedad. No sé qué hace después de eso, no sé, se quejará ante Dios y le dirá, Escúchame, el San Juan ese, ese me mandó la gripe. ¿Le podés decir que me la afloje? Porque me está matando, me está. luego está la ciclomancia, ¿no? Que no es la adivinación mientras usted va en bicicleta. Como su nombre indica, este método de adivinación se basa en un objeto giratorio que pueda seleccionar una respuesta escrita a la pregunta. Variantes de esta forma suelen verse en la rueda de la fortuna de las ferias o en el típico juego de girar una botella. ¿Quién no habrá jugado a girar una botella y ver a quién correspondía el amor de uno, ¿no? Según este oráculo, ¿no? Y a veces la botella giraba y uno veía que se empezaba a detener apuntando a la más fea, que era lo más clásico, ¿no es cierto? Y porque normalmente las más lindas no se prestaban para ese tipo de juego, eran normalmente las más feas. Y a uno le tocaba, como dicen, hacer tripa corazón, cerrar los ojos y darle un beso a una que era realmente fea, sin darse cuenta que uno era quizás 100 veces más feo, pero bueno, uno tiene esa distorsión en cuanto a la propiocepción. La clarividencia, que es la facultad de ver mental o psíquicamente lo que no se percibe con la vista. Bueno, todos estos métodos involucran la clarividencia, que es justamente entrar en este mundo de simultaneidades. Un clarividente es aquella persona que en lugar de pensar, imagínense que usted vive en un mundo donde todos piensan bajo patrones como rieles de tren, ¿no? Rectos, ¿no? Y fijos, y no pueden salir de ahí. Imagínense que usted es una persona que puede pensar de maneras alternativas. Bueno, en el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, usted sería un clarividente. Luego está la cledomismancia, especie de adivinación deducida de ciertas palabras que proferidas y oídas en determinadas ocasiones eran tenidas por mal o buen augurio. Es decir, cuando usted practica esto, usted está con la oreja parada, con la oreja despierta. Y cuando escucha palabras que dice la gente, usted empieza enseguida a darse cuenta para dónde va la cosa, ¿no? Y si le preguntan, usted ya sabe qué decir. Entonces, por ejemplo, esto se practicaba particularmente en Esmirna, como también nuestra oyente mexicana que se llama Esmirna, a la cual le mandamos un saludo, y su invención se atribuía a Ceres, a la diosa Ceres. Las palabras sonantes, malsonantes, o sea, como si fueran malas palabras, eran cacay. Venía un tipo por la calle y decía, Cacay. chao. Ese tenía un destino fatídico. O otai. Yo las puedo decir hoy porque en nuestro idioma no son malas palabras, pero esto sonaría equivalente a las peores malas palabras que podemos usar aquí. Molae, bofe, odifemein, blasfemein. Dice, y el que las profería era reputada, perdón, blasfemein no era una de ellas, blasfemein era como se le reputaba a esa persona. O sea, como un blasfemo. Esta especie de términos o palabras dichas con escrupuloso cuidado lo eran especialmente en la celebración de los misterios de Cicerón. Parece que si los decían en ese momento, esas palabras hablaban mucho de la persona, como cuando Freud dice que uno tiene un lapsus y dice sin querer cierta palabra que significa o implica tales cosas, ¿no?
Se dice que los pitagóricos solían prestar una seria y minuciosa atención a las palabras que proferían los hombres, igualmente que a las de los dioses. O sea, los pitagóricos eran unos tipos que uno iba caminando por el mercado y estaban ahí como camuflados. Siempre había un pitagórico, ahí a la espera de que uno dijera una palabra malsonante y uno estuviera conversando y se le escapara un molae, ¿no? O un bofe o difemein o alguna palabra de esas. Y él salía el pitagórico de entre la multitud, se quitaba el camuflaje y decía: vos dijiste la palabra, ahora sabés lo mal que te va a ir en la vida, a vos no te va a funcionar nada por haber dicho esa porquería de molae, bofe y orifemen, cacá y otai, te descubrí, que todos se enteren, a fulanito le va a ir mal. Así eran los pitagóricos, tipo jodidos eran los pitagóricos. Los romanos, extremadamente supersticiosos, tomaban por buen o mal augurio las palabras que se pronunciaban casualmente en un convite u otra reunión, por ejemplo. Las de victoria o felicidad, incendio, muerte, etc. O sea que era como una especie de dictadura, que uno no tenía ni un momento de calma, que siempre estaba bajo el ojo controlador de otro. Después estaba la cledomancia, adivinación por medio de las llaves del río y de la áncora. Se dice que se empleaban para descubrir el autor de un robo o de un asesinato. Se enroscaba alrededor de una llave un billete que contenía el nombre de la persona sospechosa. Supongamos, le ponemos alrededor de la llave Juan Martín, se llamaba el tipo, ¿no? Que era sospechoso de un asesinato. Y se colocaba esta en una Biblia, la llave con el billete enrollado, que una joven virgen tenía en la mano, ¿no? Había que buscar una joven virgen, ya eso tiene su dificultad. Una vez que usted la consigue, le pone una Biblia en la mano, le envuelve el nombre del supuesto asesino o ladrón a la llave y la mete dentro de la Biblia o sobre la Biblia. El adivino murmuraba en voz baja el nombre de las personas sospechosas. Decía, por ejemplo, Juan Martín, Roberto y Hermenegildo. Y cuando lo murmuraba, el papel se empezaba a desenroscar y se movía sensiblemente cuando se nombraba ese, ¿no? Entonces ahí se notaba cuál era el ladrón. Decían: se está moviendo con Roberto, es Roberto. Roberto es el asesino, capturen los guardias. Se adivinaba también de otras formas. Por ejemplo, se pega fuerte una llave en la primera hoja del Evangelio de San Juan, ¿no? Donde dice en el principio era el verbo. Se cerraba el libro, se ata fuertemente con una cuerda, de modo que el anillo de la llave sobresalga hacia afuera. La persona que quiere por este medio descubrir algún secreto pone el dedo en el anillo y pronuncia en voz baja el nombre del que sospecha. Dice Mabel. Si este es inocente, o esta, la llave permanecerá inmóvil. Pero si es culpable, rueda con tal violencia que rompe la cuerda que ata el libro. Los cosacos y los rusos empleaban frecuentemente esta adivinación, sobre todo para descubrir tesoros, y estaban convencidos que donde los había, la llave daba una vuelta. Mire usted qué difícil eso, ¿eh? Pero bueno, los cosacos que bebían y los rusos mucho vodka podían llegar a creer cualquier cosa, obviamente, y decían: la llave se movió, yo la vi. Y el amigo le decía: Sergei, si te tomaste 45 vodka, la llave te debe dar vueltas, escúchame. Que la vi que giró la llave, hay un tesoro acá, vamos a excavar todos. Y todos los rusos entraban a excavar. La cleromancia es el arte de predecir lo futuro echando la suerte con dados, huesecillos, habas blancas y negras. Aquí en Asturias podrían ser faves, por ejemplo, blancas y negras. Se ponían en un vaso y se agitaba, ¿no? El vaso, no uno. Y después de haber rogado a los dioses, se echaba sobre una mesa para predecir el futuro según la disposición de los objetos. Según cómo caían, se convenía, como ya les conté, que hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, tenía su sentido. Había en Bura, ciudad de la Acalia, o Acaya, un oráculo de Hércules que se interpretaba sobre un tablero con 4 dados. El peregrino, después de haber orado, los arrojaba y el sacerdote observaba los puntos que habían salido y de ellos sacaba las predicciones para futuros sucesos. Los dados tenían que estar hechos de animales sacrificados, ¿no? Obviamente, porque si no la gente tendría sus propios dados y a los sacerdotes no les gustaba.
Vio cómo es, al sacerdote no le gusta que otro le cumpla su función. Luego estaba la cosquinomancia, que no es la cosquillomancia, no es hacer cosquillas, porque eso podría ser, es un buen método de adivinación. Por ejemplo, viene alguien a preguntar, no sé, estoy enamorado, dice el tipo, estoy enamorado a ver, ¿de quién? ¿De María? Entonces vengo yo y le empiezo a hacer cosquillas al tipo por todos lados. Y el tipo, sí, 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 estoy enamorado, estoy enamorado. Y el tipo finalmente confiesa. Entonces uno emite el oráculo finalmente y le dice, Según me dice acá el oráculo, estás súper enamorado de María, así que dale pa'lante. la cosquinomancia es la adivinación por medio de una criba, un sedazo o de un tamiz. Colocabas la criba sobre unas tenazas que se cogían con 2 dedos, muy suavemente, y se empezaba a nombrar a las personas sospechosas de robo u otro delito oculto. Era culpable aquella que al decir su nombre la criba empezaba a temblar o se volteaba directamente. Si en lugar de una criba se pone un tamiz sobre un plato, nómbrese del mismo modo las personas sospechosas y el tamiz rodará hacia el nombre del ladrón. Lo que es peligroso, pienso, de todos estos métodos de adivinar no la suerte o el futuro, sino de saber de ladrones o asesinos, es que uno puede ser culpado de asesinato por nada. O sea, es una ruleta total. Uno se levanta una mañana y descubre que viene alguien y le dice, Marcelo, te descubrieron culpable del asesinato de Roberto. Pero si yo estuve lejos, estuve de viaje, no estaba cuando lo mataron. No sé, el oráculo dijo que fuiste vos, así que te van a matar ahora a la tarde. Te van a colgar del cuello. imagínense esa situación, debía ser terrible. Luego está la cristalomancia, el arte de mirar en el interior de un cristal, ya sea pulido o natural, como la bola de cristal, por ejemplo, o cristales de cuarzo en general, tratando de ver el futuro. Los cristales a veces tienen impurezas dentro, ¿no? Tienen detallecitos que pueden semejar, no sé, una casa, una cara, un barco. Entonces eso va sugiriendo cosas. Se trata de una variante del divisamiento, ¿no? Ese scrying, ese divisar, escudriñar, un método de adivinación que consiste en mirar fijamente una superficie clara o reflectante hasta que empiezan a formarse imágenes, ya sea dentro del objeto mismo o dentro de la mente del practicante, que es lo mismo. En la antigua Mesopotamia los adivinos vertían aceite en cuencos con agua e interpretaban las formas que aparecían en la superficie. El profeta bíblico José llevaba siempre encima una copa de plata que usaba para beber y para divisar el futuro. O sea, José cuando quería beber le metía vino y cuando quería adivinar le echaba aceite. A veces se equivocaba y se bebía el aceite y adivinaba con el vino, pero bueno, eso según cuánto vino hubiera bebido. Los antiguos egipcios, árabes y persas miraban en cuencos llenos de tinta, mientras que los griegos observaban espejos relucientes y metales bruñidos con la esperanza de percibir visiones iluminadoras. Los romanos fueron los primeros cristalománticos auténticos, pues preferían escudriñar el interior de cristales de cuarzo o berilo pulidos. El cristalomántico ideal tenía que ser una persona pura, ¿no? Difícil, igual que de encontrar una virgen, encontrar una persona pura también, tanto en lo espiritual como en lo físico, y debían prepararse para cada sesión rezando y haciendo ayuno durante unos días. Solía usarse una habitación especial de ambiente solemne y ceremonial. Con esta preparación y esta atención por el mínimo detalle, se trataba de ayudar al vidente a conseguir un estado de trance mientras contemplaba el cristal, facilitando así que aparecieran imágenes en su mente. Imagínense, el tipo venía ayunando para hacer y siendo puro varios días antes, ¿no? Y entraba el consultante y el no sé, adivino le diría, bueno, sentate acá en la silla rápido, que tengo un hambre que te voy a comer a vos, ¿eh? Así que te voy a adivinar rápido porque tengo acá un sándwich que me lo voy a comer, que no, lo único que pienso es en el sándwich. Así que discúlpame si al adivinar te adivino cosas que tengan que ver con el sándwich, porque no me lo puedo sacar de la cabeza. Esto del ayuno me tiene loco, ¿eh? Me tiene loco, yo no sé. En algunas culturas se pensaba que los niños resultaban mejores videntes, por este patrón justamente, el de lo aleatorio. El niño tiene un pensamiento más simultáneo. Vio que un niño no sabe cuándo viene Navidad, por ejemplo.
ejemplo, o su cumpleaños, o el de un amiguito. No tiene ni idea, ni fin de año. Para él todo ocurre ya. Él vive en un presente continuo, en un presente simultáneo, donde ocurren cosas, de repente lo llaman para ir al colegio, de repente sonó el timbre para ir al recreo, de repente, así, todo es de repente cumpleaños, le dice, mañana es tu cumpleaños. Entonces, el vivir de esa manera evita que él esté sacando conclusiones lógicas. Y de esta manera, cuando se trata de adivinar, suele decir cosas que tienen un componente menos previsible y por lo tanto al adulto le sirve. Entonces, esta teoría de los niños era ampliamente aceptada en la Europa renacentista, donde era posible contratar a un niño o niña para que predijera el futuro mediante un ritual de consulta de la bola de cristal. Venía el tipo y le decía, Juancito, sentate en la silla. Tengo, mira, una empresa grande y tengo que hacer una inversión con una sociedad, cosa que vos no entendés. Así que necesito que me digas simplemente cómo me va a ir. y el niño miraba el cristal y decía, Acá veo una nube y veo unos pajaritos. Qué lindos los pajaritos. Centrate, Juancito, centrate en lo que te estoy preguntando. Y veo un coche y veo muchas cosas. Cosas, dinero. Bueno, sí, a un hombre rico veo acá. Ah, soy yo. Gracias, Juancito, gracias. y así. La bola de cristal más famosa del Renacimiento perteneció a John Dee, un matemático, astrónomo, alquimista y erudito inglés muy respetado, que fue contratado para calcular la hora astrológicamente más adecuada para la coronación de la reina Isabel I en 1588. Actualmente la bola de cristal de Dee está guardada en el Museo Británico de Londres, en Inglaterra, por si la quiere ir a ver o quiere adivinar con la bola de Dee. Dee. Está la crisomancia también, que es la adivinación por las carnes y tortillas. Aquí en España tendría mucho éxito, o habría nacido aquí, porque las tortillas son clásicas. Era la parte de las tortas que se ofrecían en sacrificios, la harina y la cebada se esparcían sobre las víctimas para poder sacar presagios. Vaya a saber cómo sería eso. Luego está, vamos a ver una más y ya nos vamos a poner a reflexionar otro rato. La croniomancia, que es la adivinación por medio de las cebollas. No se imagine que era pelando cebolla porque el pobre adivino estaría llorando todo el tiempo, ¿no? Sería una especie de... A mí me parece que a usted le va a ir muy bien en la vida, a usted le va a ir bien. No. Se practicaba en la noche de Navidad. Se ponían algunas cebollas sobre el altar y se escribía encima el nombre de la persona o de personas de las cuales se querían tener noticias. Se ponía, por ejemplo, 5 cebollas y ponía, apuntaba en una, el Pepe, ¿no? Quería saber del Pepe. En otra ponía el Ricardo y así. Y la Marcelita. Usted quería saber qué era de ellos. Entonces la cebolla que brotaba primero anunciaba que el sujeto cuyo nombre tenía, esa cebolla, gozaba de perfecta salud. Entonces usted no necesitaba... Era el sustituto del correo electrónico o de enviar un mensaje de texto, lo que fuera, o un llamado telefónico. Usted no necesitaba ni mandar una paloma mensajera, usted ya sabía con la cebolla, ¿no? Entonces usted podía tener, había gente que tenía cantidades de cebolla en la casa porque se la pasaba, tenía muchos amigos, y en vez de, hacía frío, por ejemplo, y no quería salir hasta la casa del amigo para ver cómo estaba. Entonces, ¿qué hacía? Ponía la cebolla y bueno, ahí preguntaba. Pero bueno, se practicaba en la noche de Navidad, por eso uno solía aprovechar ahí y preguntar por todo el mundo. Con lo cual el precio de la cebolla subía mucho cerca de las Navidades porque la gente solía comprar a lo loco cebollas, porque hacía muchas preguntas. Entonces los verduleros, ¿no? Los vendedores de verduras, aprovechaban esta situación para subir el precio de la cebolla. Y algunos, bueno, hacían que había pocas y entonces lo subían todavía más. Esta adivinación se utilizó mucho en Alemania, entre las jóvenes que deseaban saber a quién iban a tener por marido. Entonces venían las chicas y ponían sus cebollas en la Navidad con el nombre de todos los posibles pretendientes, que iban desde los más guapos hasta los menos promisorios. Y bueno, la cebolla vio cómo brota cuando tiene ganas. Y a veces brotaba la del menos promisorio, con la consiguiente depresión de la pobre chica alemana.
Pero bueno, era un método que podríamos decir, usted podría decir, bueno, no es muy fiable. Sin embargo, piense que parte de la adivinación tiene que ver con lo que llaman la profecía autocumplida. Cuando nosotros consideramos una forma de ver la realidad, esa realidad se convierte en la realidad para nosotros. Cuando nosotros empezamos a pensar que nos va a ir bien algo, bueno, colaboramos con el proceso, lo creemos, ayudamos con ello. Por eso todos estos movimientos como El Secreto y todos esos pensamientos positivos, bueno, tienen una base de realidad, que es la de que cuando uno tiene una visión del mundo, un túnel de realidad, un paradigma, ese paradigma es el que crea cosas. Usted me dirá, bueno, no es tan así, ¿viste? Porque si yo creo que vuelo, no vuelo. No, eso no. Pero por ejemplo, si usted cree que los judíos son el problema del mundo y que hay que eliminarlos a través de un genocidio en campos de concentración, bueno, esa creencia extendida lleva a construir campos de concentración y quemar judíos. De hecho, ha sucedido así. De la misma manera, si usted cree que el Islam es el demonio de la humanidad y hay que eliminarlo, bueno, estará bombardeando a los pobres musulmanes todo el tiempo, sin entender que es simplemente un punto de vista, una creencia, ¿no? Así como en el medioevo se pensó que había que eliminar a todos los sarracenos, y los sarracenos pensaban lo mismo con respecto a los cristianos, y así se desataron las cruzadas, ¿no? La primera, segunda y tercera. Y entonces vemos que las creencias crean un mundo determinado. Así que si esta chica veía la cebolla del Pedrito brotando, seguramente acabaría casada con el Pedrito. Por eso cuando usted consulta a un oráculo, en última instancia usted está creando su futuro. De una u otra manera, usted está gestando y favoreciendo y haciendo que acontezca un cierto futuro y no otro. Vamos a escuchar una canción, en este caso no de Premo, porque ya la escuchamos. Vamos a escuchar, para variar, un tango de Gardel. A ver, vamos a escuchar a Media Luz. Media Luz es un tango muy divertido, es un tango de juerga. Que el personaje cuenta que tiene un piso donde se encuentra con unas chicas. Ahí va. Y cuando volvamos, vamos a pensar más sobre la adivinación y su mecanismo.